Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y en esta ocasión les voy a estar hablando acerca de los bienes grabados a la tarifa del 5%, los bienes exentos y bienes excluidos, su contabilización, las variaciones que tiene y la diferencia que hay en cada uno de ellos. Lo primero que quiero mostrarles son los productos que están con la tarifa del 5%. Estos están estipulados en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario de Colombia. Aquí, como podemos ver, hay una lista en la que se despliegan productos que están grabados con esta tarifa. Tenemos el café, el centeno, la avena, las semillas de algodón, los aceites, brutos de soya, bruto de palma, bruto de girasol, chocolate de mesa, extractos, esencias y concentrados de café. Con este código es que identifican los exportadores sus productos en temas de aduanas. Aquí vemos las motocicletas eléctricas, incluidos los ciclomotores cuyo valor exceda de 50 VTs, esto es la unidad de valor tributaria. Cuando vayan a leer estas tablas o estos artículos, tengan en cuenta los parágrafos que tienen en la parte de abajo, porque a veces modifican o adicionan algo que esté en la tablita. La contabilización básicamente es la misma que usamos para la tarifa del 19%, pero en vez de aplicar pues el 19% usamos el 5%. Por ejemplo, una fábrica que es responsable de IVA y vende semilla de algodón, que la encontramos en este grupo de grabados con la tarifa del 5%, hay que tener mucho cuidado, porque ahí me dice que la semilla es la que está grabada con el 5%. Ya si hablamos de otro tipo de algodón ya empacado y para uso doméstico, por ejemplo, no es este algodón, entonces hay que tenerlo muy claro. Entonces les voy a mostrar el asiento, cómo se contabilizaría. Encontramos por aquí abajo la 4105, que es la que se usa para la venta de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Y la subcuenta es la 410535, cultivo de algodón y plantas para material textil. Y seguimos con la 2408, impuesto a las ventas por pagar. 240810 dijimos en el video anterior que iba a ser la cuenta que usamos para el IVA generado de ventas. También decíamos que el IVA es como el hermanito del producto. Si el producto está saliendo o está en el haber, el IVA también va a estar en el haber. Solo multiplicamos los 100.000 por el 5%, que serían 5.000 pesos, y es el que registramos a esta cuenta. Después encontramos la forma de pago, que vamos a decir que fue en efectivo, entonces este dinero va a entrar a caja. Voy a hacer un paréntesis aquí para mostrarles y explicarles algo. Si estamos en la universidad o incluso ya estamos trabajando y no sabemos en qué cuenta clasificar algún producto, algún servicio, no crean que se tienen que aprender el plan de cuentas, el PUC de memoria, porque tenemos muchas herramientas y finalmente el software contable tiene el PUC incluido, es decir, nosotros no nos debemos saber los códigos de memoria, pero sí la naturaleza. Entonces les voy a mostrar lo que yo hago para buscar rápidamente la cuenta a la que debo registrar. Esto lo pueden hacer por medio del computador o del celular. Por ejemplo, si compramos unos envases para la empresa, simplemente ponemos en nuestro amigo Google la palabra que estén buscando más U, que es plan único de cuentas, nos va a decir que hay envases en la 51, que hay envases en la 14, que hay envases en la 15. Estos envases de la 51 representan un gasto. Estos envases de la 14 hacen parte del inventario de las empresas que compran envases para vender envases. Este envase que encontramos en la 15 hace parte de propiedad, planta y equipo. Entonces ustedes deben saber escoger si la van a llevar una 15 o una 5 o una 14. Ahora sí vamos con los bienes excluidos, que son los que no causan el impuesto a las ventas, es decir, el IVA, y están estipulados en el artículo 424 del Estatuto Tributario. Aquí encontramos más que todo lo que viene de la tierra o lo que tenga que ver con animales. Por ejemplo, animales vivos de la especie porcina, los atunes en aleta amarilla, ojo, que aquí sí está especificando cuál atún, la miel natural, las papas, los tomates, las cebollas, la lechuga, las frutas. Tenemos uvas, melones, manzanas. Aquí encontramos otra avena para la siembra. En la tablita de los bienes grabados al 5 encontrábamos solo avena. Entonces ya saben que la avena para siembra no tiene IVA y el otro tipo de avena está con el 5%. También en la tarifa del 5% encontrábamos el arroz para uso industrial. Y aquí vemos el arroz para consumo humano no tiene IVA. Entonces por eso les decía que hay que tener mucho cuidado. Por acá también encontramos el agua, la sal, el gas natural. Encontramos unos artículos que estaban antes y ya no están, los que están tachados. También encontramos maquinaria, partes también de máquinas y aparatos para uso agropecuario. Este registro sería mucho más básico. El ejemplo que les traigo es una frutería que compra 20 manzanas a 10.000. Entonces registramos a la 1435, mercancías no fabricadas por la empresa, creamos una subcuenta que va a ser para las frutas
y una cuenta auxiliar para las manzanas, llevamos los 10.000 pesos. Como no tienen IVA, pues no vamos a registrar nada de IVA, solo la forma de pago que va a ser en efectivo. Ahora vamos a hablar de los bienes exentos. Estos están estipulados en el artículo 477 del Estatuto Tributario y están grabados a una tarifa del 0%. Aquí les voy a mostrar primero los productos que encontramos en esta lista, después les voy a explicar la diferencia entre exentos y excluidos y finalizo con la contabilización. Pollitos de un día de nacido, la carne de los animales que pertenezcan a la especie bovina, a la especie porcina o a la especie ovina. Aquí tenemos otros pescados diferentes a los que encontrábamos en los excluidos. Tenemos la leche, camarones, ojo, únicamente de cultivo, los huevos frescos de gallina, los antibióticos y también encontramos las armas de guerra. Inicialmente, en la nota 1 que encontramos en este artículo nos dice que estos bienes tienen derecho a compensación y devolución. Pero ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno de los artículos que teníamos en estos bienes exentos son los pollitos de un día de nacido. Entonces hablamos de un galpón que cría pollos. Para nosotros criar esos pollos y poderlos vender debemos incurrir en unos insumos. Ese insumo X que vamos a usar para criar ese pollo y poderlo vender probablemente va a tener un IVA. Los insumos que nosotros compremos que vengan grabados con la tarifa del 19% lo vamos a poder discriminar y después decirle a la DIAN, oiga, me debe tanto porque tengo un saldo a favor de IVA. Caso diferente con los bienes excluidos, que ellos no se discriminan el IVA y no se puede descontar o pedir ese saldo a favor a la DIAN. Bien, entonces vamos a ver este paralelo de la contabilización de un exento y un excluido para ver la diferencia. Una empresa encargada de la cría y venta de pollos compra un insumo X por valor de 50.000 pesos más IVA del 19%, el cual cancela en efectivo. Tenemos que la contabilización del exento inicia 1405 materias primas, porque esto es algo fundamental para crear el producto terminado, el producto final que vamos a vender. Después clasificamos el IVA 2408, 240805, IVA descontable en compras, va a ser 9.500 contra la 1105 caja, que es de donde salió el dinero. Como es un activo, lo disminuimos por el haber. ¿Cómo sería para un excluido? No puede discriminarse este IVA, no puede después ni descontarse ese IVA ni pedir saldo a favor en caso de que exista, porque este beneficio es solo para los exentos. Entonces la contabilización sería la 1405, llevamos el valor total del producto, es decir, incluyendo el IVA, lo asumimos, va a ser un mayor valor del costo de nuestra mercancía y la pagamos contra caja. Si ustedes ya entienden cómo es el funcionamiento del IVA, vamos a ver la cuenta T. En otro video explicaba que en la columna del haber tenemos el IVA generado en ventas, que es por el cual aumenta el pasivo, y en el lado del debe vamos a encontrar los IVAs descontables, que pueden ser por compras o por gastos. Cuando las personas van a presentar la declaración de IVA, lo que hacen es tomar el IVA generado, o sea el IVA del haber, y le descuentan el IVA descontable. El saldo que queda es el que le pagan a la DIAN, ¿ok? Si esta empresa solo vendiera este producto, no va a tener IVA generado, así que va a tener solo IVA descontable, lo que significa que tiene un saldo a favor. Al finalizar la tablita que encontramos en el artículo 477, donde encontramos los bienes excluidos, en el parágrafo 4 nos van a decir cuándo podemos solicitar esa devolución de IVA. Por aquí nos dice que los primeros 3 bimestres de cada año grabable, y por acá está la segunda opción. Son 2 veces en las que podemos solicitar la devolución de ese IVA. Y listo, así termina la explicación de este tema de exentos y excluidos. Espero que les haya quedado claro, y para comprobarlo y que ustedes mismos se den cuenta si entendieron o no, les tengo una dinámica. Aquí en la pantalla les voy a estar mostrando el nombre o la imagen de alguno de los artículos que pertenecen a exentos o excluidos. Ustedes simplemente van a pensar a cuál pertenece y van a marcar su opción correcta. Esperan unos segunditos y yo les voy a decir cuál es la opción correcta y si les quedó bien o si les quedó mal. Si les quedó mal, tienen que volver a repasar la lista, no aprendérsela, pero sí tener más o menos en su mente cuáles son excluidos, cuáles son exentos, cuáles son grabados al 19, cuáles al 5, para que no cometan errores al contabilizar en su empresa o en la universidad. Así que vamos a empezar. Los huevos de gallina. La opción correcta era bienes exentos. Las zanahorias. La opción correcta era los excluidos. Los taxis. La opción correcta son los bienes grabados al 5%. Arroz para la siembra. La opción correcta era bienes excluidos. Y por último, los antibióticos.
Este grupo pertenecía antes a los bienes excluidos, pero ahora pertenece a los bienes exentos. Y bien, así terminamos la dinámica y el video del día de hoy. Espero que les haya servido. No olviden que pueden dejar cualquier duda, sugerencia, aporte en la cajita de los comentarios. Yo estoy muy pendiente de leerlos y si es el caso de una duda, responderles. Si les gustó este video y quieren recibir más contenido de este canal, los invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo y activen la campanita de notificaciones, porque así YouTube les avisa cada vez que yo suba un nuevo video. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.